herramientas. No es el cristal del vaso lo que calma nuestra sed. No son las puertas, las paredes o las ventanas lo que transforma la casa en hogar. No son las sensaciones, los afectos o el pensamiento lo que nos hace humanos. Es el vacío interior. Joanra, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, me he tomado el atrevimiento de leer este poema. No sé si quisieras leerlo en su versión original. No, yo creo que está bien así. Bueno, pues, así, sí. perfecto. Me ha gustado. Porque al final, bueno, Joanra es un poeta de Barcelona, poeta nació en 1954. Dedicaste tu vida profesional a la farmacéutica, devorador de libros, alumno estrella del Liceo Italiano, que eso es importante aquí en Barcelona, sobre todo en la Barcelona que empieza a cambiar, porque eso, digamos, te identifica con la figura del, si me permites la exageración, del amante de la poesía, porque esta afición o este intercambio, este traficar tuyo con la poesía viene desde tu juventud y por supuesto viene de la poesía italiana, por la cual nutres una pasión fortísima, pero digamos que en Joanra la otra parte que puede más es su amor por las lenguas. De hecho, una de tus grandes aficiones es la poesía en griego. Has estado estudiando griego últimamente para leer tus poetas en griego. Has traducido poetas al catalán, al castellano. Bueno, es una pasión enraizada muy profundamente. Y bueno, yo antes de dar campo a tu lectura, a tus poemas, quiero hacerte una pregunta que me arropa sobre todo para nuestro público del otro lado del charco, de América Latina, que aquí vivimos, digamos, conocemos muy de cerca lo que es la poesía catalana, pero ¿quién mejor que tú para hacerte esta pregunta? Dime dos de tus poetas preferidos de la tradición de la poesía en catalán. Bueno, yo tengo tres poetas preferidos del siglo XX que sin duda son los mejores del siglo XX, pero si tenemos que eliminar a uno, vamos a dejar dos para responder exactamente a la pregunta, y son Josep Vicenç Foix, J.B. Foix, y Joan Vinyoli. O sea, son dos poetas a los que he conocido personalmente. A Foix era un señor mayor, un señor muy correcto, siempre muy así. Lo veía porque, por un lado, primero vivía enfrente de la escuela italiana, cuando éramos pequeños, ¿no? Antes del bachillerato, y después porque yo vivía cerca de la escuela italiana, en Sarriá, y él era conocido porque, aparte por su poesía, porque tenía dos pastelerías en Sarriá y vivía allí muy cerca. Incluso en algunas navidades había ido con una furgoneta a repartir sus pasteles, ¿no? Entonces, Foix y Vinyoli son para mí los dos grandes poetas de referencia cercanos de la poesía catalana. Y con Vinyoli pues lo conocí más o menos en 1970, más o menos. Él ya era un señor mayor y justo entonces estaba empezando a disfrutar del éxito, ¿no? Por decirlo así, porque él había empezado a escribir muy joven, pero era un hombre autodidacta. Se había tenido que dedicar, pues bueno, como la mayoría de poetas, a ganarse la vida, y por lo tanto el escribir era algo adicional y era una poesía como muy rilkeana, por decirlo de alguna manera, y no había tenido el éxito que realmente merecía. Entonces, a partir de 1970 empieza a publicar unos libros de la colección de Escorpí, edición 62, y ahí ya vino el boom, ¿no? Todos los jóvenes fuimos de cabeza a Vinyoli. Entonces vivía muy cerca de mi casa y lo conocí en una tertulia, y a partir de ahí nos hicimos amigos y nos veíamos pues varias veces a la semana, íbamos a dar una vuelta por allí, a tomar algo, y hablábamos, como no, de poesía. Entonces había momentos en que le daba el ataque, por decirlo así, y entonces tenías que coger lo que podías. Claro, no había móviles, no había nada en aquella época,
coger una servilleta del bar, un lápiz prestado o algo para que dictabas poemas y escribías y tal. Fue una relación muy bonita, la verdad. Bueno, pero yo creo que hay un punto de crueldad o de suspense que no debemos dejar. ¿Cuál es este tercer poeta que hemos decapitado por el corsé del guión del programa? Dime cuál es. El poeta que hemos decapitado es uno de los mejores poetas en lengua catalana, que además era toda una institución, que era Carles Riba. Carles Riba era un profesor universitario, profesor de griego, especialista en griego clásico, y fue un hombre que, bueno, la guerra se tuvo que exiliar durante la guerra o finalizar la guerra. Incluso hay un dato curioso, que Carles Riba leyó su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona bajo las bombas de la aviación italiana fascista, ¿no? Pero el tío allí machacando ante el peligro, ¿no? Entonces, bueno, luego volvió, pero eso es lo que le pasó pues a muchos intelectuales que eran no de izquierdas, porque era un hombre bastante sensato, un hombre incluso de derecha, si quieres, ¿no? No era un hombre que, pero bueno, era un hombre demócrata, y eso se pagaba caro en aquella época, ¿no? Y bueno, cuando pudo volver, que ya el peligro, dijéramos, más inminente había pasado, pues lo que le pasó a toda esta gente, que se les cortaron las alas a nivel laboral. Entonces no pudieron volver a las universidades, ¿no? Yeah. Y entonces, pues bueno, Carles Riba se ganó la vida pues a través del trabajo editorial, con editores, amigos y tal, ¿no? Que es un grandísimo poeta y además un gran traductor del griego clásico. Bueno, pues ya que eres nuestro último invitado, vamos a hacer de aquello de tirar la casa por la ventana. Estás invitado a hacer lo que quieras aquí ante nuestro público, ante nuestros invitados, y leer, ya nos explicarás lo que nos quieres decir. Bueno, ya que hemos hablado de estos dos poetas, a mí siempre me gusta más leer a otra gente que leerme a mí mismo, ¿no? Incluso, no sé, quizá ahora en los últimos tiempos, después de la publicación de este libro de Galaxias Interiors, casi que disfruto más traduciendo que escribiendo, ¿no? Por lo menos le dedico mucho más tiempo, ¿no? Entonces he traducido del italiano los libros que están a punto de salir. Supongo que cuando pase la fiesta esta de San Jordi, saldrán probablemente los dos libros. Son dos libros traducidos del italiano, uno al catalán, otro al castellano. Tengo otro libro mío que no tengo ninguna prisa en publicar. Y bueno, entonces he traducido, aparte del griego al catalán y del griego al castellano, y bueno, algunos se han publicado allí, y bueno, cuando tengamos ocasión intentaremos publicar algo aquí. Hay un libro que he traducido de un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Kariotakis, Kostas Kariotakis, y bueno, yo creo que la traducción no está mal, y no es porque lo diga yo, sino porque hay un amigo conocido que es un especialista sublime en Cavafis, desde aquellos que va a donde está el archivo Cavafis y le dejan tocar los originales y las cartas que escribió de puño y letra Cavafis. O sea, es el hombre que sabe muchísimo más que yo dónde van a parar, y que me dijo que la traducción estaba bastante bien. Que eso ya es todo un elogio. Bueno, que un señor como este me diga eso, para mí ya es un... Pero bueno, la cuestión es que no encontramos editor para esto, pero bueno, ya llegará, tampoco tengo prisa, ¿no? Yo, como estoy aquí sentado también dentro de la silla del editor, puedo dar una pequeña primicia, y es que dentro de breve, en este año, vamos a publicar una traducción de un poeta italiano hecha por ti. Eso lo podemos ir anunciando mientras las galerías van quedando preparadas. Sí, pues mira, ya que has cambiado el tercio, como todo esto es más improvisado de lo que os pensáis, los que estáis ahí. Este poeta italiano era un poco, casi el hermano que yo nunca tuve. Yo siempre he estado rodeado de mujeres por todas partes, menos por una, y este hombre era un poquito mayor que yo, éramos muy amigos, nos conocimos aquí en Barcelona por la calle, o sea, no había ninguna relación, dijéramos,
Institucional, total, que este hombre cuando murió hace unos 8 o 9 años, yo estaba recién acabado de operar de una enfermedad, dijéramos, grave, no hacía ni una semana, me llamó su teléfono, la cuestión que, bueno, era una voz femenina, pues qué raro, ¿eh? Una voz femenina. Total, que bueno, era su hermana anunciándome que había muerto. Total, que yo me vi en la obligación me vi porque yo quise, ya no por nada, Claro. ¿no? De ir a su funeral y tal, ¿no? Y a pesar de las condiciones en las que yo estaba, que ya estaba físicamente tocadito, encima acabé bastante tocado emocionalmente. Entonces estuve varios días entre que se hizo el funeral y no, estuve por allí, por Perugia, era de Perugia, estuve rodando por allí y bueno, pues como el italiano, como tú has dicho antes, para mí es una lengua materna, ¿no? Me lo empecé a hablar a los 4 años hasta los 17 y era como si estuviéramos en Italia, el colegio es como si que estuviéramos Claro. estudiando en cualquier ciudad italiana, pues entonces escribí unos, creo que son 7 o 8 poemas dedicados a él bajo esa presión, ¿no? Entonces van a leer, son cortos, ¿eh? Estamos hablando de Salvatore Toma. No, estamos hablando de Giampiero perdón. Tosti. Entonces es cortísimo, tiene 3 versos y dice, en italiano, dice, non solo, yo creo que se entenderá bien, pero si queréis lo traducimos. Dice, non solo nella vita, perfino nella morte, è tutta una menzogna. Es decir, yo me encontré en una situación en la que me hizo escribir esto, es decir, no solo en la vida, sino incluso en la muerte es toda una mentira. Podéis imaginar el estado de ánimo que yo tenía, ¿no? Después, el otro poema se llama Umbria, que Umbria es la región donde está Perugia, que es la capital, y aquí el ritmo es un poco fragmentado, pero fatto apposta, ¿no? Dice, vamos a verlo en italiano, vamos a ver qué sale. Dice, alberi storti clamano dai rami al cielo senza foglie la loro ombra. Gialliscono altri in mezzo a un'umida esplosione di verdi e di ruscelli. Un castello sorveglia il cimitero. Esto lo escribí en el tren, volviendo de Perugia a Roma, y en castellano sonaría más o menos así. Árboles retorcidos claman desde las ramas al cielo sin hojas su sombra. Amarillean otros en medio a una húmeda explosión de verdes y de riachuelos. Un castillo vigila el cementerio. Esto fue una parada del tren, fue una visión que tuve, una imagen, ¿no? Dejando aparte esto, no sé si no me va a gastar mucho tiempo. No, perfecto, te he dicho que Va, pues eres vamos el a último leer que llevas el Bueno, dejarnos de tonterías, vamos a dejar un poeta en serio. Un poeta en serio como es Josep Vicenç Bosch. Josep Vicenç Bosch es un personaje muy extraño porque tiene un dominio del lenguaje absolutamente espectacular. Se adapta a muchas formas, domina las formas clásicas, el soneto, por ejemplo, tiene formas de sonetos muy a la petrarquesca, ¿no? Utiliza un lenguaje antiguo, casi arcaico, ¿no? Pero es que tiene un sonido, tiene una musicalidad tremenda, ¿no? Pero por otro lado tiene otros poemas quizá con una estructura no tan definida que suenan como a surrealistas, ¿no? Pero que en realidad no son surrealistas, sino que son hiperrealistas. Es un personaje único. No es un poeta fácil de leer, ni muchísimo menos de traducir, ¿no? Entonces he escogido un poema que es, vamos a ver, un poema que es bastante, vamos, este es Viñoly. Vamos a pasar al otro libro. Pues mira, pensaba que había puesto aquí un punto, pero no lo hemos puesto. Es un soneto. Vamos a ver si aparece. Aquí, este. Después leeremos la traducción que está hecha, pero me la inventaré porque esta no me acaba de convencer mucho, ¿no? Entonces, en catalán dice así, dice, jo tem la nit, però la nit m'emporta, pels verals, vora la mar sutjosa.
En llum morent la cobla sent, confosa, em troba amb mi, tot sol, i això em conforta. Negres carbons esbossen la mar morta, l'escàs pujol i l'arròs tapinosa, però jo hi veig una selva frondosa i en erm desert imagino una porta. La fosca nit m'aparenta pissarra i com d'infant hi dibuix rares testes, un món novell i el feu que el desig narra. Me'n meravell i tem on et que afines astres i seny. La mar omples de vestes y una veu diu, blau sang a las colinas. Habéis visto que hay una rima incluso consonante, o sea, es más clásico ya no puede ser, ¿no? La traducción, de la que me inventaré alguna cosa, seguramente, dice así. Temo la noche y ella se me lleva, yerto por los caminos junto a la mar tiznada. En luz agonizante, confuso oigo la cobla, me hallo conmigo, solo, y esto me da sosiego. Negro carbón esboza la mar muerta, el escaso altozano y el pinar escarpado, pero yo veo una frondosa jungla, y una puerta imagino en el desierto yermo. La tenebrosa noche me parece pizarra, en la que como un niño dibujo raras testas, un mundo nuevo, el feudo que narra mi deseo. Me maravillo y temo, oh noche, tú que afinas astros y entendimiento. La mar llenas de vestas, una voz dice, llueve sangre en los aljibes. Bueno, es un paseo casi por el amor y la muerte, ¿no? Foix siempre, sus poemas siempre está paseando, ¿no? Por ese paisaje que es la Costa Brava, por un lado, y por otro lado, Sarriá, ¿no? Siempre está paseando, viendo, mirando y convierte las rocas en cosas que no sabes exactamente lo que es y que requieren pues un ejercicio de comprensión a veces importante, ¿no? Joan Vinyoli, que estimado amigo Vinyoli, este poema da título a un libro que se llama Tot és ara i res, o sea, todo es ahora y nada, ¿no? El poema en catalán dice lo siguiente: el que jo soc és un concupiscent, però no perdo, mal que ho sembli, del tot la mesura. Els crepitats d'agost vora la mar, la llum meridiana, les pluges de setembre, els coures octobrers, les gleves roges de sagnança com entranyes, els arbres entaranyinats on les aranyes aguaiten, l'insecte amb ulls vermells fins que l'atrapen i el devoren. Les branques negres fent crec-crec amb pes de neu als hiverns m'estrenyen fort, em fan caure contemplativament. És un dia. Pregunto si no és un gran cansol dir la paraula pluges i fer que plogui tot un llarg matí d'abril, on la recer d'una ala de plom prenyada de tempesta puja en aspira el cant d'un rossinyol afemellat, des del fullam espès que esquinça i omple de memòries els racons emborlats de dàlies. Quin jardí, quina era sola, quins pallers, quin rec, l'arbre ja sec se'n veu d'aquestes aigües filtrades dels orígens. El fullatge caduc rebé ple de molts ulls d'abril i la verdor puja compacta de l'ancestral subsol de pedra tosca. Crits que jo m'invento, que ningú no sent. Els morts flueixen hiperbòlics. Tot és ara i res. Voy a intentar decirlo, es poco arriesgado, pero bueno, vamos a ver. Lo que yo soy es un concupiscente, pero no pierdo, aunque lo parezca, del todo la medida. El crepitar de agosto cerca del mar, la luz meridiana, las lluvias de septiembre, los cobres de octubre, las rosas rojas desangrándose como entrañas, los árboles con telarañas donde las arañas esperan al insecto con ojos rojos hasta que lo atrapan y lo devoran, las ramas negras haciendo crec-crec con el peso de la nieve en los inviernos me aprietan fuerte, me hacen caer contemplativamente. Es un decir. Pregunto si no es un gran consuelo
decir la palabra lluvias y hacer que llueva toda una larga mañana de abril, donde a resguardo de una ala de plomo preñada de tempestad, sube en espiral el canto de un rossinyol afeminado, desde las hojas espesas que rompe y llena de memorias los pequeños rincones adornados de dalias. Qué jardín, que era sola, ¿vayas? Qué pajares, qué riego, el árbol seco ya se embebe de estas aguas filtradas desde los orígenes. Las hojas caducas reviven llenas de los ojos de abril y el verdor sube compacto desde el ancestral subsuelo de piedra tosca. Gritos que yo me invento, que nadie oye. Los muertos fluyen hiperbólicos. Todo es ahora y nada. Bueno, es un poco complicado traducir esto así en directo, pero bueno, es un poema muy significativo de lo que es la poesía de la última época de Joan Pinyol. Bueno, pasamos a este tipo del bigote que está leyendo, que soy yo, a veces no. Entonces, este poema está publicado y tiene un título robado, es una palabra que no existe en castellano, que es anagráfica, y está robado del italiano. Entonces, la anagráfica en italiano son esos datos que la administración o incluso la policía posee de uno, ¿no? Donde vive, el nombre, el padre, la madre, donde nació, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice así: vinc d'un verd rugós de bosc i de muntanyes, d'un groc mar de blat sense segar, petxina buida sense ostra ni perla, no pas trair, sinó triar. Vinc de 3 condemnes a mort i de suïcidis impossibles. Poso els ulls negre endins i m'enfonso en els ulls polícroms de la gran profeta que diu: vindran noves llunes, vindran nous mars y jugarás amb un petit lleó. Entonces, esto es sí, los datos, mi filiación, ¿no? Habla de mi padre, de mi madre, de un poco de la historia de la guerra civil. Mi padre y mi madre se conocieron en la cárcel cuando mi padre estaba condenado a muerte 3 veces, no una, sino 3, ¿no? Entonces dice, vengo de un verde rugoso de bosque y de montañas, de un amarillo mar de trigo sin segar, concha vacía sin perla ni ostra, no traicionar sino escoger. Vengo de 3 condenas a muerte y de suicidios imposibles. Pongo los ojos negros hacia adentro y me adentro en los ojos polícromos de la gran profeta que dice: vendrán nuevas lunas, vendrán nuevos mares y jugarás con un pequeño león. Esto es una cita de Safo que tiene que ver porque para mí resultó profético, porque dice: vendrán nuevas lunas, mi hija mayor se llama Luna, dice, vendrán nuevos mares, mi hija pequeña se llama Mar, dice, y jugarás con un pequeño león, que es mi nieto. Cuando leí esto me quedé ya flipando, ¿no? Porque era para mí era una profecía. Entonces, este libro de Galaxias Interiores, hay uno que es en castellano, a veces las cosas en catalán no salen, aunque uno quiera, no hay manera, ¿no? Entonces, este está publicado, un libro en catalán, en el original en castellano. Se llama El vacío saturado. Y dice: solo desde el vacío puede comprenderse la esencia. El resto no es más que mera apariencia. Ese vacío inagotable, imposible de colmar, en su eterna profundidad descubre el origen de las cosas. La nada penetra incluso donde no hay resquicios, que nos falta traducción. Ahora vienen algunos poemas que no están publicados todavía. Entonces, bueno, a mí me apasiona el tema griego, ¿no? Llevo 6 años estudiando griego y bueno, el próximo libro estará
ambientado, inspirado y escrito para Grecia. No está escrito en griego porque todavía me falta un poco, pero si pudiera escribiría en griego. Entonces dice, en català, dice: ho deien antigues llegendes que ens contaven a la nit al voltant del foc. Després, els escrits més antics en van deixar constància. Per tot ho van escampar els predicadors i ben aviat els sacerdots ho lleguen als llibres sagrats. Fugiu de la serp, però ningú ens va avisar de l'existència de l'escorpió. Que traducido es lo siguiente. Lo decían antiguas leyendas que nos contaban por la noche alrededor del fuego. Después, los escritos más antiguos dejaron constancia. Por todas partes lo extendieron los predicadores y bien pronto los sacerdotes lo legaron a los libros sagrados. Huid de la serpiente. Dice, pero nadie nos avisó de la existencia del escorpión. Esta, vamos a saltar. Bueno, este sí, son cortos, por suerte. Dice, passen els dies escollint, amorosament amb paciència, entre els grans de sorra els més blancs. Després, els més blancs entre els blancs, fins que a la palma de la mà la solitud els da compañía. Esto hace relación a esta gente que es tan escrupulosa que al final no le queda nada, ¿no? Dice, pasan los días escogiendo amorosamente con paciencia entre los granos de arena los más blancos. Después, entre los más blancos, entre los blancos, hasta que al final, en la palma de la mano, la soledad les hace compañía. Vamos a ver. Mira, ahora aquí este es un tributo a mi amigo Joan Vinyoli, porque el poema acaba de una forma fácilmente identificable si se conoce la obra de Vinyoli. Entonces dice, traduir la suggestiva bellesa estètica del pensament pur en acció, en símbols i equacions poètiques amb gran precisió matemàtica, sense signes superflus, com si fos un algoritme capaç de penetrar la veritable essència destil·lada que condensa les emocions de la lògica. No és fàcil, però, superar dificultats i prejudicis. Quelcom ancestral i atàvic, simbolisme anterior a tot i màgic, enllà del límit de les formes. ¿De qué serveix? De res, i ho és tot. Esto es un poco una poética sobre la utilidad de la poesía, ¿no? Dice así, dice, traducir la sugestiva belleza estética del pensamiento puro en acción, en símbolos y ecuaciones poéticas con gran precisión matemática, sin signos superfluos, como si fuera un algoritmo capaz de penetrar la verdadera esencia destilada que condensa las emociones de la lógica. No es fácil, sin embargo, superar dificultades y prejuicios, algo ancestral y atávico, un simbolismo anterior a todo y mágico, más allá del límite de las formas. ¿De qué sirve? De nada, y lo es todo. ¿De qué sirve la poesía? Pues desgraciadamente no de mucho, pero también sirve de mucho. Es decir, la poesía nació hace miles de años, sigue viviendo, por lo tanto una función tiene que tener, y no es aquí el lugar para discutir sobre esto, pero una reflexión. Ahora uno muy corto, hablando de Grecia, lo escribí el verano pasado, que tuve la inmensa suerte de que me invitaron a un festival de poesía en Corinto. Yo estuve también pues, dando vueltas por allí, fui a otro acto que se hizo en Ioánina, en la capital del Epiro. Bueno, es un poco prolijo explicar, ¿no? Pero fuimos a una isla en el Mar Jónico, que es la isla de Lefkada, donde nació un poeta muy conocido que se llama Ángelos Sikelianos, que publicamos una cosa en la web de Ánimos Sospechosos, si a alguien le interesa. Y entonces estábamos en una
en un lugar que nos costó muchísimo llegar, un sitio escondido y tal, y entonces prácticamente desayunábamos delante del mar, el típico yogur ese con miel, que dejas la cuchara y se queda así de pie, ¿no? Y entonces automáticamente acudían muchísimas abejas, ¿no? Hasta el punto que ya tenían montado, que montaban un platito con una especie de carbón para que hiciera humo para las abejas, ¿no? Y a mí aquello de que la insistencia de las abejas me dejó que salió esto, no? És muy cortito. Se llama l'Escala, dice, com abelles cercant el pol·len dels mots per arribar en secret la críptica mel del poema, l'instint. También sería otra poética comparándome con las abejas, ¿no? Dice, como las abejas buscando el polen de las palabras para libar en secreto la críptica miel del poema, el instinto. Es decir, que nos lleva a escribir es el mismo instinto que lleva a las abejas a la miel, ¿no? No sé si ya... Ah, mira, hay uno en castellano, también, que nos agarramos la traducción. Dice, apenas me abanicaban las hojas de una palmera que se resiste majestuosamente a sucumbir. Colgando sus pechos de la baranda, una mujer destiende la ropa. Leo versos al sol en el patio. Me hiere el blanco de las páginas, pero más me ciegan las palabras. Y ya creo que ya podemos ir acabando, ¿no? Sí, yo creo que podemos leer el último poema y ya... Vamos a leer el último, que es un poquito rollo, porque es un poema un poquito más largo y es un poema un poco críptico, un poco hermético. A mí el rollo este hermético siempre me ha llamado poco, y dice así, dice, ja no cal tancar les portes del temple als profans ignorants que no es respecten. Doncs la llengua dels déus reconeix molt bé tots els oracles que travessen harmonia i persuasió com si fos una lleugera túnica de seda. Ara alguns ja saben que a cap indret ja no perduren portes i muralles per confinar el càntic més enllà de les portes de l'amor que asseguren la fecunditat dins un món cruent. Ja no es podrà passar el riu dos cops si n'és el drac alat que no coneix el pas de l'elegància i la bellesa. Un abisme indefinit i animat va fluint perpetuament indecis, sense aturar-se constantment morint tot allò que encara no ha nascut, un espai desmesurat sense límits ni elements tangibles que el configurin. Ingènit indistint sempre nocturn i com matèria intocable, invisible com l'oceà fecund d'una bombolla, esclata com una llum visible encegadora enmig de les tenebres. Tot vindrà després, si poma o baldufa, estraga el mirall o férula sensible, finalmente. Esto es un poco órfico, ¿no? Estaba pensando un poco en los misterios de Eleusis, en los que todavía nadie sabe lo que pasaba allí dentro, ¿no? Era un ritual al que iba gente escogida, que tenían que pasar por un proceso de purificación, y allí dentro tenían unas visiones, unas revelaciones que tenían prohibido absolutamente contar, ¿no? Entonces vamos a leer rápidamente la traducción. Dice, ya no hace falta cerrar las puertas del templo a los profanos ignorantes que no lo respetan, pues la lengua de los dioses reconoce muy bien los oráculos que atraviesan armonía y persuasión como si fuera una ligera túnica de seda. Ahora algunos saben que en ningún lugar perduran ya puertas y murallas para confinar el cántico más allá de las puertas del amor que aseguran la fecundidad dentro de un mundo cruento. Ya no se podrá pasar el río dos veces si nace el dragón alado que no conoce el paso de la elegancia y la belleza. Un abismo indefinido y animado fluye perpetuamente indeciso sin aturarse, constantemente muriendo todo aquello que aún no ha nacido. Un espacio desmesurado sin límites ni elementos tangibles que lo configuren. Ingénito indistinto, siempre nocturno y como materia intocable, invisible como el océano fecundo de una burbuja, estalla como una luz invisible cegadora en medio de las tinieblas. Todo vendrá después, sin manzana o baldufa, astrágalo o espejo, o férula sensible, finalmente. Es un poco un poema
órfico dedicado a los misterios de la noche. Muy bien por esa última manzana. Y bueno, nos despedimos invitando a abrir las 4 puertas para los 5 vientos de la poesía. Muchísimas gracias a Joan Rallados, Gracias a todos. a Teresa Shaw, a Misael Ruiz y a Loredana Volpe. Y a vosotros muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de Poesía Sospechosa.